¿qué tal, mis queridos amigos y colegas? Es un placer saludarles en su programa Contador Digital. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema del cual hemos escuchado mucho en este inicio de año, que son las nóminas, ¿no? Sobre todo considerando que no hay una reforma fiscal como tal que impacte los procesos actuales que tenemos. Sin embargo, sabemos que inicios de año implica una revisión exhaustiva de la configuración de la nómina por los cambios de los variables que ya conocemos que van a cambiar. De entrada, todos sabemos acerca del salario mínimo, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de esos factores que van estos factores que tengo que poner atención en inicio de año en mi nómina para que obviamente se genere de una manera correcta y cuál es el impacto que puede tener a nivel empresa que tenemos que tomar en cuenta como contadores para comunicar a la empresa o a nuestros clientes. Y bueno, el primer factor del que vamos a hablar, por supuesto, que es el salario mínimo. Recordemos que en el caso del salario mínimo, pues se dio a conocer por ahí del mes de diciembre, noviembre, finales de noviembre, diciembre, que iba a tener un incremento del 20% por área geográfica. Eso quiere decir que en la zona fronteriza, el salario mínimo quedó en 374.89 y en el resto del país quedó en 248.93, muy cercanos a lo que sería los 250 pesos. Pero ¿cuál es este impacto que tenemos? De entrada, recordemos que en el Seguro Social no podemos dar de alta a nadie con menos del salario mínimo. Siguiente impacto importante que ya nos enfrentamos en este cierre de 2023 y que aunque la autoridad prometió tener una postura, nunca la hizo, que fue el tema de las retenciones cuando se percibe hasta un salario mínimo. Y este tema es muy importante que lo tomen en cuenta porque la ley del ISR en el artículo 96 hace mención en su primer párrafo que no se efectuarán retenciones a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica en la que se ubiquen. Pero aquí no dice el texto que ganen un salario mínimo, en realidad está hablando percibir, que sería que en ese mes ese fuera tu ingreso, que tuvieras un ingreso de hasta un salario mínimo. ¿Cuáles son, obviamente, los temas que nos suelen conflictuar en nómina? ¿Qué pasa? Porque hoy en día sabemos que un salario mínimo con el monto actual se va casi a los 7,500 pesos. Más adelante vamos a tener el monto exacto, pero estamos hablando de más o menos 7,500 pesos. Si yo tengo un trabajador que lo contrato por 10,000 pesos al mes, por supuesto que gana más de un salario mínimo. Aquí el tema está en que qué pasa si ese trabajador lo contrato en la última quincena del mes. Para efectos de ese trabajador en ese mes percibió menos de un salario mínimo, en consecuencia no va a tener retención alguna, pero seguramente el siguiente mes que gane su sueldo completo, por supuesto que va a tener la retención del impuesto cual debe de ser, y el mismo efecto lo vamos a tener cuando tengamos incapacidades, faltas, ausentismos. Si con ese decremento del ingreso percibe hasta un salario mínimo, no va a tener efectos ninguna retención. Es importante considerar que en relación a las tablas de retención del ISR y al tema del subsidio para el empleo, si bien es cierto que sí se publicó el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal, no tuvo cambios. Eso quiere decir que su última modificación fue en el 2023 y que para el 2024 quedarían exactamente igual.
pero yo hice un ejercicio con el cual quiero mostrarles cuál es la complicación que tendríamos. En el 2022, con el salario mínimo de ese año, que eran 172.87, si yo la metí al cálculo del impuesto, que ya sabía que no era sujeto a una retención, yo podía obtener un subsidio para el empleo a devolver, porque el subsidio para el empleo de la tabla que le correspondía era mayor al ISR por retener, entonces me daba el efecto un impuesto a devolver, que por supuesto no se lo devolvía al trabajador porque no era sujeto a una retención. El año pasado, que el salario mínimo estuvo en 207.44, si yo lo metí al proceso de la tabla con el cambio de la tabla, el ISR era mayor al subsidio, es decir, que el efecto que tenía era una retención de 116.87, que como el 97 decía que no era sujeto a retención, ninguno retuvimos ISR. ¿Cuál fue la complejidad que vino cuando vino el cierre de 2023? Esta salvedad de no retención hasta un salario mínimo está en el artículo 96 que habla de una retención mensual, pero no aparece en lo que sería un procedimiento del 152 que habla del cálculo anual. Entonces hubo muchos contadores que obviamente al meter el ingreso anual con la tabla anual le daba un impuesto a retener. Y a mí me tocó que me preguntaran, oye, pero es que si yo lo meto a la tabla, porque obviamente en diciembre tuvo un ingreso adicional como fue el aguinaldo, en el transcurso del año le pagué un bono, tuvo horas extras, le pagué prima vacacional, pues ya no ganó un salario mínimo. En el deber ser, en el cálculo anual, yo tendría que haberle retenido a ese trabajador. El efecto iba a ser que obviamente como ninguno de los meses donde no tuvo ninguna retención la había retenido, pues obviamente aquí me enfrentaba a una retención seguramente considerable para el ingreso que pudiera tener el trabajador. Después de eso, hubo quien me dijo, oye, pero es que no, mi trabajador solo ganó el mínimo, obviamente le di el aguinaldo, estaba integrado en el salario, etcétera. Y había quien me decía, yo creo que no se le debe de retener. En un criterio personal les pudiera comentar que, pues obviamente, siguiendo de manera armónica la interpretación de la ley, pues yo también consideraría que no le tendría que haber hecho retención porque si no impactaría de manera importante el ingreso de la última quincena del trabajador. Sobre todo si consideramos, y aquí les pido que por favor pongan atención y consideren el siguiente comentario, la autoridad no tiene los elementos a través del timbrado de un CFDI de identificar si el cálculo que se hizo fue un ajuste anual o un cálculo anual. No lo puede determinar porque el CFDI los datos que tiene es si le retengo o no le retengo ISR. Por supuesto, y me queda muy claro que si la autoridad quisiera, tiene los elementos suficientes para hacer el cálculo, pero en este momento no lo está haciendo. Entonces yo lo que le decía, bueno, hablamos de un cálculo anual, recuerden que la obligación es cuando el trabajador trabajó todo el año. Si este trabajador no trabaja todo el año, tú no te preocupes, no le tienes que hacer cálculo y en consecuencia seguramente no le vas a retener. Pero lo que sí es un hecho es que si el trabajador que con un salario mínimo, bueno, ya hoy en día con un salario mínimo hasta alguno de nuestros colaboradores pudiera entrar en ese supuesto, ¿no? Que tienen un conocimiento pues más consciente del tema fiscal. Pero a lo que quiero llegar es, si algún trabajador de estos llega a presentar su declaración anual, es casi un hecho que la autoridad le pudiera hacer la interpretación de una retención de impuesto dado los montos que va a meter al cálculo. Entonces, bueno, aquí es importante que ustedes tomen en cuenta porque
Para este 2024, con el incremento de salario del 20% para llegar a los 248.93 diarios y mensuales a los 7.572.45, literalmente sale del subsidio para el empleo, porque el subsidio para el empleo se lo voy a otorgar hasta un ingreso de 7.382.33. Después de eso ya no tiene subsidio. Entonces, bajo ese contexto, para este 2024, si no existiera si el artículo 96 no contemplara la no retención si percibes hasta un salario mínimo, el impuesto a calcular sería de 506.79 al mes. No lo estamos reteniendo por esta salvedad que existe en el 96, pero si no le estuviera reteniendo y el sueldo mensual o la liquidez de este sueldo se iría a los 7,000 y no a los 7,500. Bajo esto me gustaría comentarles, y es muy importante porque hay sobre todo clientes que me decían, no, ¿sabe qué, contadora? Para evitar eso de las interpretaciones, vamos a subírselo a 250 pesos, que son escasamente 2 pesos con 13 centavos. Y los llevamos a los 250 y como es arriba del mínimo va a tener retención. Sí, pero es importante que consideren que bajo este contexto, literalmente, si yo a un empleado me lo llevo arriba del mínimo, que serían los 250, va a ganar menos que el que gane el salario mínimo a nivel flujo de efectivo, ¿eh? O sea, obviamente a nivel ingreso, declaración, pues siempre va a ser mucho más alto ganar 250 que 248, pero espero que me vayan siguiendo en este contexto. Pero al momento de hacer el cálculo, como el salario mínimo no tiene retención, le estaría pagando al trabajador así íntegros los 7,572.35. A diferencia que si le pago 250, que seguramente si hacemos la operación, si me lo permiten solamente para tener ese referente, pero 250 por 30, por 30.4, porque así es como lo calcula, se iría a los 7,600. Escasamente de este salario mínimo, la diferencia sería de 7,600 menos 7,572.45, la diferencia son 27 pesos. Por 27 pesos más le estaría yo reteniendo alrededor de los mismos 500 pesos y entonces este trabajador que en teoría gana más del mínimo, el efecto líquido de lo que va a caer a su bolsillo va a ser mucho menor de aquel que gana el salario mínimo. Y entonces aquí es donde seguramente nos vamos a empezar a emproblemar porque pues tendríamos que considerar este tema, ¿no? Entonces, importante que lo tomen en cuenta, sobre todo porque todavía estoy a tiempo de hacer modificaciones, porque les recuerdo que salió en resolución miscelánea una regla que dice que yo tengo hasta el 29 de febrero del 2024 para poder hacer cualquier corrección, ya sea por omisión o por error en el timbrado de la nómina. Y ojo, esta reglita habla del ejercicio anterior, pero de este ejercicio sin problema todavía puedo mover y ajustar lo que yo requiera relativo a este tema, porque ahí les viene una segunda punto que espero que no lo hayan perdido de vista. Este año es bisiesto, entonces quiere decir que este año tiene 366 días y tenemos nóminas que considerando que cada nómina se pague lo mismo, hacen la operación en los periodos de pago de dividir los días del año entre 12 y luego entre 2. Eso quiere decir que si yo pago nóminas quincenales iguales,
para este año yo tendría que estar pagando 15.25, que no es lo mismo que 15.2083 que yo venía manejando el año pasado. Entonces, ojo, muy importante porque este cambio de días bisiesto, fíjense, seguramente ya se dieron cuenta, les movió el salario base de cotización del IMSS por haber agregado ese día adicional en su factor de integración. Pero bueno, ese tema lo podemos después revisar con calma, pero aquí es muy importante que hagan este análisis del cambio en el salario mínimo, porque eso también nos llevó a un cambio en el costo de la nómina. Pero antes de llegar al costo de la nómina, vamos a ir a un pequeñísimo corte y después de eso vamos a ver 2 puntos más que afectan nuestra nómina en este 2024. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana María Ramírez Medina. Los invito al curso Reformas Fiscales 2024 para Impuestos Estatales, en el que estaremos revisando temas como las reformas aplicables al impuesto sobre nóminas, los impuestos al hospedaje, el impuesto aplicable al hospedaje, al agua, al predio, entre otros impuestos, sobre todo las modificaciones que se han generado para el dictamen para efectos de auditoría, entre otros temas interesantes. Los espero muy pronto, no falten. Gracias. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos y colegas? Su servidora Yadira Albor los quiere invitar al próximo curso taller que tendremos en esta su casa IMEFI, aspectos relevantes de la nómina. Pareciera que no hubo reformas, ¿verdad? Pero la nómina siempre tiene para dar un estudio exhaustivo. Y les recuerdo que estamos por presentar la declaración de prima de riesgo, así es que tenemos que estar muy preparados. Los nuevos costos de la nómina nos llevan a analizar si es viable nuestra empresa manejar previsión social, así es que también revisaremos cuáles son las opciones de previsión social que tenemos para reducir el costo de nuestra nómina, cuáles son los valores o en este caso los indicadores que van a mover el costo de nuestra nómina en este 2024. Si no sabes si estás timbrando de manera correcta tu recibo de nómina, ven, acompáñanos que este curso te interesa. Hola amigos, mi nombre es Jorge Briones y en esta ocasión quiero invitarles al curso en modalidad de teórico-práctico, es decir, va a ser un taller para preparar el cierre del ejercicio fiscal 2023 y presentación de la declaración anual de las personas morales del título 2. Este curso está preparado en 2 modalidades, 2 sesiones. La primera sesión es teórica, eminentemente teórica, donde veremos todas las generalidades precisamente para preparar o determinar el impuesto sobre la renta y determinar la renta gravable de la PTU. También observaremos conceptos básicos como los ingresos acumulables, su momento de acumulación, determinación de pagos provisionales, aquellas deducciones que son autorizadas para efecto de impuestos sobre la renta, partidas no deducibles, actualización de pérdidas fiscales, conceptos o acreditamientos que permite realizar la ley del impuesto sobre la renta para tratar de mitigar la base del impuesto o el impuesto sobre la renta definitivo. Y en la segunda parte de este curso, en la segunda sesión, veremos eminentemente papeles de trabajo precisamente para preparar el ISR del ejercicio, obviamente determinación del impuesto a la renta, determinación de la PTU, aplicación y actualización de pérdidas fiscales, acreditamientos posibles en materia de impuesto a la renta, por supuesto la conciliación entre el resultado contable y fiscal para efectos de impuesto a la renta, y también observaremos el llenado del aplicativo para presentar la declaración anual. Recordemos que el SAT ha anunciado recientemente que este aplicativo
tiene algunas modalidades, veremos las mejoras, aquellas situaciones que, por qué no decirlo, sí le benefician al contribuyente o a los preparadores o contadores que preparan la información para hacer un poco más ágil la presentación de esta declaración. Los esperamos y quedo al pendiente. Muchas gracias, un saludo a todos. Bueno, pues estamos de vuelta y vamos a seguir platicando de 2 factores más que tengo que tomar en cuenta en mi nómina para inicio de año. Continuando con ello, pues vamos a hablar acerca de la UMA. Recuerden que la UMA surgió en el 2016 cuando hubo un decreto que modificó el artículo 123 constitucional en su fracción sexta, que hablaba del salario mínimo. Y ahora esa fracción sexta, lo rescatable es que dice que el salario mínimo no puede ser tomado para un fin diferente a su propósito, es decir, un salario mínimo no puede considerarse como como un límite, como una base, como algo para calcular algo adicional. Para eso se creó la UMA, que es la unidad de medida y actualización, la cual cada año va cambiando. Este año se publicó el 9 de enero, pero les recuerdo que entra en vigor el 1 de febrero del 2024. ¿Por qué me va a impactar este valor en el cálculo de la nómina? Porque, por ejemplo, en el caso de el tope del salario base de cotización, si bien es cierto que les comenté que no puedo dar a ningún trabajador con menos salario que el mínimo, en el caso del tope del salario base de cotización está valor UMA. Eso quiere decir que si en el 2023 la UMA estaba en 103.74, fíjense, 103.74 por el tope del salario base de cotización, que son 25, durante enero el tope del salario base de cotización eran 2.593.50, pero a partir de febrero, cuando este valor cambie a 108.57 por 25, el tope del salario base de cotización se va a ir a 3.039.96. Entonces es muy importante que ustedes tomen este tema, primero para ese tema del seguro. Segundo, recuerden que el artículo 93 de la ley del ISR, que habla de exenciones, ciertos conceptos que están exentos del pago del impuesto, el valor máximo está determinado a valor UMAS, pero tengo exenciones que están súper definidas por periodos y otras que son de exención anual. Ejemplo, las horas extras, los días festivos y las primas dominicales, no es lo mismo si yo las pago en el mes de enero que si las pago en el mes de febrero. Van a tener un monto de exención diferente. Ahora, tengo otros conceptos, como es hablar de la previsión social, del fondo de ahorro, de las indemnizaciones, del aguinaldo, de la prima vacacional y de la PTU, que si bien es cierto que no es que yo las pague en cada nómina, bueno, quizá la prima vacacional sí, pero el aguinaldo y la PTU no, la exención va a ser anual. Eso quiere decir que si yo pago una prima vacacional en enero, seguramente la exentaré a la UMA de enero, pero si yo la pago en el resto del año, pues la exención se va a ir al valor anual, no se va a ir por el de la nómina, entonces aún yo lo puedo ajustar. Es muy importante que ustedes identifiquen en su sistema de nómina dónde se tiene que hacer esta configuración para que el sistema se los vaya exentando a valor UMA y tomar en cuenta este valor. Siguiente tema importante que cambia en la nómina. Tenemos la UMI, que es la unidad mixta de Infonavit.
En el caso de la UMI, si bien es cierto que no se publica luego en la página del Infonavit, porque ese es otro tema importante. La UMA obviamente la puedes consultar en el SAT, pero quien la da a conocer es el INEGI. En el caso de la UMI, quien te la da a conocer es el Infonavit. Por supuesto que tenemos empresas consultoras que pueden hacer este cálculo y casi siempre latina, ¿no? Porque saben la fórmula, pero la publicación de la UMI se hizo ya avanzado el mes de enero, por ahí un poquito más de mediados. Entonces, en este caso de la UMI, es importante que ustedes tomen en cuenta que con este valor es con el que se van a retener las amortizaciones de los créditos de Infonavit. Eso quiere decir que si yo no hago esta adecuación, porque para este 2024 la UMI es de 100.81, es muy probable que cuando reciba o cuando descargue la emisión bimestral pueda tener sorpresas con la amortización del trabajador. Aquí mi recomendación sería es que adicional a la publicación de esta UMI, ustedes puedan solicitarle a sus trabajadores que por favor les emitan nuevamente su constancia de retención para que ustedes puedan validar estos temas y así no dejarlos fuera, ¿no? Entonces, yo les hago esta invitación en el caso del valor de la UMI, que no solamente sea la actualización a nivel amortización, sino que también les pidan este documento a sus trabajadores o inclusive ustedes los pueden consultar desde el escritorio del Infonavit, que se llama escritorio empresarial, para que tengan la seguridad y la certeza de que no cambió ninguno de estos valores, ¿no? Entonces, ahí, ojo, en el caso de la UMI siempre verifica el incremento entre el salario mínimo y la UMA y toma el que haya incrementado menor y sobre ese se va. Entonces ahí, ojo, porque obviamente si yo no hago la amortización de manera correcta, pues la empresa va a tener que pagar esa diferencia de lo que yo no le retuve al trabajador, ¿no? Entonces ahí, ojo, muy importante. En resumen, ¿cómo utilizo estos tres valores? Prima de antigüedad la voy a pagar a salario mínimo. Las altas del IMSS van a ser a salario mínimo, como mínimo, ¿no? Pero el tope del salario base de cotización va a ser UMA, exenciones del artículo 93 de la ley del ISR va a ser a valor UMA, tope de exenciones del IMSS va a ser a valor UMA y el pago de las amortizaciones va a ser a valor UMI. Entonces, estos tres valores me van a impactar en el cálculo de la nómina. Y ya solo como resumen, amigos, porque el tiempo avanza, me gustaría hacer esta reflexión acerca del salario mínimo. Si yo hago una comparación entre el costo de nómina que tenía 2022 a 2023, ustedes se van a poder dar cuenta que el incremento en el costo de la nómina a un valor salario mínimo incrementó el 18.48%. Y la inflación anual quedó por debajo del 5%. Yo me pregunto, ¿quién va a pagar la diferencia en el costo de la nómina del salario mínimo? Porque yo no puedo incrementar mis servicios o mis clientes, más bien mis servicios o mis productos por arriba de la inflación. Y si yo hago ese aumento, tendría que justificarlo muy bien con mis clientes. Pero lo que es un hecho es que el costo va a incrementarse y habrá que ver. Hay otras modificaciones u otras propuestas que tiene el gobierno acerca de mejoras en el trabajo, que están propuestas adecuaciones o actualizaciones a la Ley Federal del Trabajo, pero pues ya tendremos otro programa donde las platicaremos y por lo pronto yo los invito porque estén muy atentos. En IMEFI vamos a dar un curso taller
específico de todo nómina, donde no solamente estos temas, sino otros los veremos a detalle para que lleven con éxito su nómina en este 2024. Y pues su servidora Yadira Albor, no resta más que agradecerle el que nos hayan sintonizado y agradecer a nuestra directora Jessica Rueda Rentería por la confianza depositada en una servidora y a todo el equipo de producción que hace posible que lleguemos hasta donde ustedes estén sin importar el tiempo y la distancia. Los veo en un siguiente programa de Contador Digital.